Ciclos económicos. ¿Alguna vez te preguntaste por qué la economía no crece de una manera uniforme o regular? ¿Por qué un país puede tener varios años de crecimiento y de repente esto termina? Para dar respuesta a estas preguntas, debemos entender qué son los ciclos económicos. Pero, ¿qué son los ciclos económicos? Los ciclos económicos son variaciones en la producción, el ingreso y el empleo que se dan en la economía de un país. Estas variaciones suelen estar divididas en fases como expansión, cima o auge, contracción o recesión y depresión. La fase de la expansión es donde la actividad económica aumenta a un ritmo constante. Durante esta fase existe un aumento en la producción, el ingreso y de la cantidad de empleo. Tras la fase de la expansión se viene la fase de la cima o auge. Esta fase es la de mayor prosperidad económica. Se produce una expansión en la producción, los ingresos, el empleo, los precios y las ganancias, y como consecuencia se produce un aumento en el nivel de vida de la sociedad. Esta fase de expansión económica constituye el periodo de bonanza, es decir, aquel en el cual las cosas van bien para todos. Se trata de un espacio temporal en el que el bienestar general de la población mejora. Pero tras el periodo de la cima, el ritmo de crecimiento de la economía disminuye, normalmente como consecuencia de un exceso de producción. El efecto de shocks internos y externos, como cambios climáticos o variaciones internacionales o locales de precios, es lo que dificulta que se vendan los productos, lo cual lleva a la fase de contracción o recesión. Fase de recesión. Durante este periodo, la actividad económica se ralentiza. Cuando la demanda comienza a caer, se abandona el exceso de producción y se desestiman los futuros planes de inversión, aumentando el desempleo y provocando una fuerte disminución de los ingresos y de la demanda agregada. Depresión. Esta fase corresponde con el punto en el que el empeoramiento económico del ciclo es mayor. Se produce una disminución continua en la producción, los ingresos, el empleo, los precios y las ganancias, y finalmente una caída en el nivel de vida de la sociedad. Pese al comportamiento cíclico, la duración de estas fases es irregular y son muy difíciles de predecir con certeza. No existen plazos establecidos para la duración de estos ciclos. Pueden ser cortos periodos, como así pasar años en una misma situación. Depende de cuán ágil sean las políticas implementadas para sobrellevar los ajustes que se deben producir a cada momento. El crack del 29. Fue una de las mayores crisis jamás conocidas que estalló el 24 de octubre de 1929. En esta fecha, la bolsa de valores de Wall Street sufrió una caída en sus precios, lo cual provocó la ruina de muchos inversores, tanto grandes hombres de negocios como pequeños accionistas, el cierre de empresas y de bancos, conllevando al paro a millones de ciudadanos. Pero el problema no solo quedó en Nueva York, esto se trasladó a casi todos los países del mundo, como un efecto dominó, afectando tanto a países desarrollados como los que estaban en vías de desarrollo. La especulación fue la causa principal del crack de la bolsa de Nueva York. Los años 20 fueron buenos para los Estados Unidos, ya que querían enriquecerse rápidamente y con un mínimo esfuerzo. La especulación llegó a la bolsa gracias a las normas de Wall Street y por la subida producida durante la década de los 20 en las acciones. Los negocios eran rápidos y beneficiosos. La mayoría de los pequeños empresarios decidieron invertir y vivieron de ello. Los agentes de bolsa prestaban a sus clientes dinero a cambio de sus títulos comprados y también pedían prestado a los bancos para poder comprar esos títulos, porque con las ganancias de la bolsa se podían pagar los créditos y sus intereses. Lo que comenzó como un simple descenso de las cotizaciones en la bolsa de Nueva York, en el otoño de 1929 se convirtió en poco tiempo en la mayor crisis de la historia del capitalismo. Desde 1925, las cotizaciones de las acciones en la bolsa neoyorquina subían sin cesar y acumulaban beneficios extraordinarios. Los bancos, los empresarios y numerosos particulares invertían de forma creciente en una actividad que parecía ofrecer
enormes beneficios. La fácil obtención de créditos para comprar en la bolsa aumentó aún más la especulación, y la diferencia entre el valor de las acciones en la bolsa y la actividad real de las empresas, mucho menos boyante que su cotización en bolsa, no hacía más que crecer. El jueves 24 de octubre se puso a la venta un número muy elevado de acciones, lo que se tradujo en una caída de los precios, que continuó en los días siguientes. Aquel día, bautizado como el Jueves Negro, señaló el final del proceso de alza permanente de los valores. Muchos inversores intentaron vender sus acciones para devolver así el dinero que habían pedido prestado. Este proceso acentuó la caída de la bolsa, siendo así el crack de la bolsa de Nueva York el detonante de la crisis de 1929. Hoy vamos a hablar de burbujas, pero no de estas, sino de esta otra, la burbuja.com. Entre 1997 y 2001, las bolsas occidentales experimentaron un rápido aumento de su valor por las nuevas empresas tecnológicas que surgieron a raíz de Internet y que llegaron a conocerse como las .com. Prometían mucho crecimiento con baja inversión, por eso llegaron a sobrevalorarse tanto en los mercados. Tal fue la euforia que todo el mundo quería apuntarse al carro, aunque no les generase beneficios en un principio. Eso no les importaba porque esperaban conseguir tanta repercusión que pensaban que en un futuro podrían hacer frente a sus gastos. La dificultad de valorar estas empresas en su salida a bolsa propiciaban que el precio de sus acciones se disparase vertiginosamente. En este ambiente de euforia, la burbuja fue creciendo hasta llegar a Nasdaq a un máximo de 4.816 puntos, para después caer hasta los 795 puntos en tan solo 2 años. El problema radicaba en que habían demasiadas empresas con el mismo plan de negocios intentando monopolizar sus respectivos sectores. Solo podían haber algunos ganadores, y muchos tuvieron que fusionarse o cerrar, porque no podían hacer frente a sus costes. Entre los años 2000 y 2003, desaparecieron más de 4.800 compañías de Internet. Si grande fue la subida, mucho mayor fue la caída. A partir del 10 de marzo del año 2000, cuando el Nasdaq llegó a su punto máximo, la burbuja terminó pinchando. Pronto comenzó una venta masiva de acciones que provocó reacciones en cadena e hizo que todas estas compañías tecnológicas se desplomaran de forma estrepitosa, generando pérdidas millonarias para los accionistas. En España, el caso más sonado fue el de Terra, la filial de contenidos y portales de Internet de Telefónica. En noviembre de 1999, Terra salió a cotizar en el IBEX a un precio de 11.81 euros. En esa primera sesión llegó a triplicar su precio hasta los 37 euros, revalorizándose un 213% en un solo día. En febrero se produjo el máximo histórico de Terra en la bolsa española, 157.6 euros por acción. En marzo de ese mismo año, tras haberse revalorizado en más de un 1000% en apenas 3 meses, Terra comenzó a caer sin parar hasta julio del 2005, cuando cotizó por última vez en bolsa a un precio de 3.04 céntimos. Aunque no todas estas compañías desaparecieron, Amazon y Google fueron las supervivientes.